Muy buenas tardes. Yo soy el presidente del Life Member Affinity Group del IEEE. Les doy la bienvenida a todos, especialmente a Emilio. Esta es una actividad que tenemos con una frecuencia prácticamente mensual. Y en esta oportunidad, Emilio López Gabeira, un conocido emprendedor en el ambiente de software argentino, con cuyo tuve la oportunidad de cofundar la carrera de Ingeniería Informática ya por el principio de los 90, una de las primeras carreras de Ingeniería Informática en el país. Emilio funda con algunos socios Intersoft. Intersoft en aquel momento, él nos lo contará después, un líder y competidor con las principales empresas de software del mundo. Luego Fuego y varias empresas más que él nos irá contando. Y a su vez no solo la funda, sino que después participa en la compra de esas empresas por los grandes players del mundo. Emilio, todo tuyo. Bueno, así, empezando históricamente, allá muy a lo lejos, estudié en la UBA, en ingeniería. Eh, Ahí, de hecho, fue donde conocí al que iba después a ser mi amigo y socio por lo menos en dos primeras empresas que fundamos juntos. Félix Rackham, muchos lo conocerán. Bueno, eh, y, y bueno, egresados arrancamos a trabajar y ya después de trabajar muy poco tiempo en- en- en una empresa de relación de dependencia, ya nos abrimos y fundamos Intersoft. Al principio éramos nosotros dos, eh, pero con ambiciones de crecer. Teníamos una idea en ese momento, que fue como un poco una idea fuerza. eh, Como éramos niños y idealistas, una de las cosas que habíamos salido de la universidad era que no podía ser que se estuvieran utilizando tecnologías tan viejas en todos los desarrollos, cuando había cosas tan interesantes y nuevas. eh, y dijimos, no, bueno, en nuestra empresa tenemos que hacer las cosas lo más de punta posible. Eh, Así, en realidad, gracias a un profesor que alguno lo conocerá, que se llamaba Guido Bassalo, eh, de la universidad, que llegué a conocer a los que empecé a trabajar primero en la universidad y como un lenguaje que se llamaba BCPL, que era el antecesor de C, y ni bien pude, empecé a trabajar en C, que para 1983 era bastante de punta, ¿no? Eh, y, y también habíamos tenido la oportunidad, porque habíamos hecho un trabajo en Estados Unidos los dos, que tuvimos 3 meses, de conocer el sistema operativo Unix en aquella época. eh, y, y nos surgió una oportunidad media rara al principio, que fue, había una empresa que era un cliente de NSR, creo que por la datos se acordarán que era NSR, ¿sí? Y, y que le habían, digamos, por una transacción, así como no habían conseguido el equipo, pues ya empezaba a haber dificultades de importaciones parecidas a las que tenemos ahora. eh, eh, y, y no le pudieron entregar el equipo que le iban a entregar y le terminaron entregando un equipo Unix, pero no había nadie que supiera cómo desarrollarles algo en eso. Y, por esa casualidad, bueno, nos enteramos y ahí fuimos a ofrecer nuestro servicio. Fue eran unas tiendas, unas cadenas de tiendas en San Juan, que se llamaban Vallejo. Eh, y, y bueno, hicimos nuestro primer sistema de retail, ¿sí? Que fue todo desarrollado de cero, en lenguaje C. eh, y,
luego de eso empezamos a empezar a tener otros clientes, al principio bastante en las cadenas de supermercados y tiendas, por lo que se replicaba un poco lo que habíamos desarrollado originalmente. En paralelo tuvimos que, o sea, porque la verdad es que las primeras versiones de Unix que venían en ese momento no tenían base de datos, no tenían nada, ¿sí? Uno estaba prácticamente con el sistema pelado. Con lo cual, para poder desarrollar los aplicativos, tuvimos que desarrollar tecnología de base, de acceso. ¿Sí? Al principio no era una base de datos exactamente, era más bien un sistema de acceso a files. Pero eso nos creó de alguna manera eh, una capa de software que no era el aplicativo, sino que era tecnología de base. Bueno, con los primeros clientes empezamos a tomar gente y a crecer. Una cosa que fue interesante es que como éramos, justo por esa decisión de tratar de trabajar con tecnologías más modernas, empezamos a ser muy atractivos para los chicos que salían de la universidad. ¿Sí? Con lo cual la verdad es que fuimos incorporando siempre gente joven de los últimos años de la universidad. Eh, y, y bueno, eso se nos juntó, o sea, tuvimos algo que fue, si se quiere, un poco de visión, pero otro poco de suerte también, que fue el momento en que muchas empresas de hardware, ¿sí? Estaban cambiando sus ofrecimientos de hardware a equipamientos con Unix. Y estaban llegando a Argentina y la verdad que no tenían nadie de software para esos equipos. Entonces, bueno, esto de alguna manera nos ayudó a ir creciendo. Dentro de las, bueno, hablando un poco de la tecnología de base, esa tecnología de base aparte la fuimos creciendo, le agregamos SQL, por lo cual terminó siendo una base de datos con un ambiente de desarrollo. En paralelo, una cosa que hicimos interesante, algunos se acordarán por ahí, es que fundamos, o sea, de alguna manera para potenciar el esfuerzo que es, digamos, este momento que se estaba dando de crecimiento de ofrecimientos con Unix en Argentina, fundamos lo que se llamó Uniforum, que era el grupo de usuarios de Unix en Argentina. En realidad era o sea, ellos ya existían en Estados Unidos, empezaba a ver en otros lugares del mundo, ¿sí? Y nada, fuimos a Estados Unidos y dijimos, nosotros queremos hacer el de Argentina, dijeron, bueno, y ahí arrancamos, bueno, fuimos eh, eh, sumando gente que nos ayudara, y eso, me acuerdo que en 1989 hicimos el primer congreso, el primero Uniforum, que así entre los detalles anecdóticos fue en medio de la hiperinflación, porque fue en junio del 89, ¿sí? O sea, uno de los peores momentos, pero el Congreso se hizo, salió adelante, no hubo, eh, no hubo mayores problemas. Otra cosa interesante que quizá vale la pena, bueno, y nada, interrúmpame por favor, que como dato fue que esto que les decíamos de trabajar y tomar gente de las universidades, como que después lo fuimos formalizando y armamos cursos concretos que dábamos en las universidades, al principio de temas como C, que nos estaban enseñando en ese momento en la universidad, más adelante cursos de objetos, cuando ya por ahí se enseñaba C, pero no objetos, y eh, también le mostrábamos a los chicos cómo trabajar en nuestros ambientes de desarrollo que habíamos ido desarrollando, bajo la redundancia, y, eh, y la verdad es que todos esos cursos tenían una asistencia bastante masiva, de ahí los chicos salían bastante capacitados, podíamos tomar en pasantía algunos, y se armó todo un movimiento bastante interesante, con lo cual
la gente que fue entrando en la empresa tenía buen nivel, era valorada. O sea, de hecho, muchos de los que están ahí luego estaban ahí, eh, eh, han trabajado en todas las empresas argentinas, muchos están viviendo también afuera, etcétera. Fue un movimiento muy bueno. Eh, En paralelo fue la época que trabajamos, bueno, ya me estuve moviendo, ya estoy llegando a los 90, ¿sí? En esa época, con esto del trabajo en las universidades y eso, surgió, se estaba fundando la Universidad Austral y, eh, bueno, con un grupo de gente donde estaba Gustavo también, dijimos, bueno, a ver, se puede hacer una carrera más pensada desde cero y... eh, tratando de seguir las recomendaciones de lo que está en punta ahora en el mundo. Y bueno, nos pusimos a trabajar un poco en eso con este grupo, como les decía, y bueno, finalmente, 93 creo que fue que salimos, ¿no? Con la primera... eh, eh, Creo que fue el 94, me parece. 94. La Sí, primera sí, famosa. estamos de entrada en 93, pero no se llegó. Sí, por las aprobaciones y todo. Eh, Emilio, antes que sigas con la historia esta, un detallecito. En aquella época se hablaba de emprendedores, es decir, lo que se veía de Steve Jobs, que estaba en Estados Unidos, esa gana de generar cosas nuevas. ¿Cuánto se veía acá en Argentina? Es decir, vos, Cuando arrancamos de entrada no existía el término, a ver, debía existir el término entrepreneur en Estados Unidos, pero no era un término que fuera común acá. Yo me acuerdo que de empezar a escuchar el término así a principios de los 90, finales de los 80 del 80, sí, Ya, no sé, te 88, por agrego ahí. algo. Ya en el 86 había gente estudiando el tema de entrepreneurship, Ah, pero pero sí, como, o como sea, objeto de estudio fuera del país, no acá. claro, Gente por de acá que eso. estudiaba eso afuera. Sí, sí, por eso digo, que el término se empezara a escuchar así, fue alrededor de ese momento, sí, 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 no recuerdo justo el término, pero eh, sí, porque era un fenómeno raro, o sea, de hecho uno habla uno siempre que es, a ver, el fenómeno existió siempre, porque uno se va para atrás y, no sé, desde Eastman a- no, eh, a cualquiera de los inventores, no sé, Henry Ford, etc. En el fondo fueron entrepreneurs, pero es como que no estaba tan interiorizado el concepto, eran personas así medio... O sea, creo que mucho fue cuando empezó a tomar potencia el Silicon Valley y entonces asociada con la tecnología se empezó a hablar bastante más del tema, ¿no? Eh, Si me permitís, Emilio, el cambio grande con el tema de entrepreneurship se produce cuando cambia la ley de financiamiento de riesgo en Estados Unidos. En ese claro, momento, en ese momento, digamos, de golpe las universidades comienzan a generar el fenómeno de las incubadoras. Y ahí es cuando aparece el Babson College y en Argentina, de Narváez financia la cátedra de Entrepreneurship en la Universidad de San Andrés a fines del 90, ¿no? claro. Eh, sí, efectivamente. O sea, la verdad es que cuando nosotros empezamos a hacer entrepreneurship, no sabíamos que estábamos haciendo entrepreneurship con ese nombre, pero bueno, era de alguna manera lo que estábamos trabajando. Bueno, a ver, terminando por lo menos esta etapa, la etapa de Intersoft, bueno, como les decía, crecimos desde arrancar de nosotros dos. Creo que en el momento así más grande llegamos a unas 300 personas. Eh, eh, en el... Emilio, yo me acuerdo, si no recuerdo mal,
Y habían abierto una oficina en España, algo así en Rusia también. Es decir, o sea que habían intentado internacionalizarse, no sé si con desarrollo. Bueno, contanos un poco eso. Sí, arrancamos por, a ver, nuestras aspiraciones eran eso, era hacer bueno, Félix bromeaba con el tema y decía una multiplanetaria. Sí, medio como Elon Musk, ¿no? Pero bueno, la aspiración era el internacionalizarnos. Arrancamos por Latinoamérica, con clientes en Brasil y en México, ¿sí? O sea, en Brasil y en México llegamos a tener operaciones que funcionaban, no fueron tan grandes nunca como la de Argentina, o sea, pero bueno, tenían clientes, teníamos equipos de trabajo, no recuerdo exactamente los números, pero ponerle 30 personas en Brasil y por ahí un poco menos en México, pero eh, ese tipo de dimensiones. Fue interesante, pero bueno, ahí fuimos de alguna manera con un esquema parecido al de lo que estábamos, o sea, a vender más aplicativos, a vender aplicativos, desarrollo de algunos aplicativos en particular y dar servicios, ¿no? Luego lo que hicimos, o sea, bueno, de hecho llegamos a abrir una oficina en Barcelona, donde tuvimos algunos clientes, ahí nunca que llegamos a crecer demasiado. Y lo que sí fue muy original, raro para ese tiempo, fue que abrimos una oficina en Moscú, pero no como oficina de ventas, sino como un laboratorio de desarrollo. Fue justo o sea, ya estaba Yeltsin, o sea, hacía poco que o sea, ya era Rusia, no la Unión Soviética. Eh, y, bueno, fue una aventura bastante interesante, ¿sí? Tuvimos un laboratorio que tenía unas 10 personas. Justo, a ver cuándo fue esto, fue en 93, ¿sí? 1993. Y recién empezaba, o sea, nosotros fuimos de las primeras empresas que tuvieron conexión a Internet en Argentina, ¿sí? Eh, entonces, dentro de lo que podíamos trabajar, o sea, hoy en día parece una risa esto, pero bueno, en ese momento era como clave, o sea, poder trabajar por email con una empresa en la otra punta del planeta era una ventaja competitiva importante. Aparte, bueno, fue un tema cultural interesante, trabajar eh, con un equipo de allá. Ese equipo, nada, trabajamos, o sea, bueno, armamos una empresa, incorporamos una empresa allá. En realidad compramos una empresa que estaba trabajando en otro tipo de aplicativos y comenzamos a trabajar con nosotros. Eh, a ver, bueno, un side track así interesante de eso fue que el tema de la integración cultural tuvo sus vueltas, sobre todo porque piensen que esta gente salía bueno, de la época comunista. De hecho, varios de ellos venían había dos o tres que venían de todos los laboratorios aeroespaciales, ¿no? O sea, están trabajando para el Estado y cosas, todos trabajan para el Estado, pero lo que quiero decir es de, de cosas bastante internas, con lo cual están muy acostumbrados a que las cosas no se podían contar, que había que decir cosas, había que
que cuidar lo que se decía, tratar de disimular lo que se estaba haciendo y decir lo que el otro esperaba y no lo que era la realidad, bueno, una cantidad de cosas. Y ahí justo me acuerdo que, bueno, nos conocimos una profesora de Harvard, le contamos lo que estábamos haciendo en ese momento, se interesó por el tema y bueno, terminó escribiendo un caso, hay un caso de Harvard que cuenta de justamente estos temas de integración, que bueno, era una cosa que estaba, ahora nos parece normal, pero era una cosa que estaba recién apareciendo en el mundo, ¿no? O sea, trabajos remotos, interculturales, equipos tan distribuidos. Eh, bueno, voy cerrando un Quizás, poco la etapa de Intersoft, no sé, les dejo seguir. quizás Emilio, hola. Sí, Ah, quizás una cosa conectando con lo que planteaba Eduardo Puyo, el tema del emprendedorismo y demás, que es me parece un detalle interesante, es que creo que lo vas a repetir a lo largo de los otros emprendimientos, que es que Intersoft lo había logrado, o sea, porque emprendedores hubo, como vos decías, en toda la historia, gente que crea negocios de todo tipo, empresas de servicios ya había, pero la idea de verticalizar toda la línea, toda una cadena de producción de software desde una punta hasta el aplicativo final y tener toda esa integración vertical, generando una línea de productos que se expande, creo que era una distinción de ese emprendimiento en particular, ¿no? O sea, básicamente la creación de industria aquí, en la época donde no había equipos, etcétera. Entonces, esa creación de productos, verticalización y como una cadena de valor, como un stack de productos, creo que era una distinción del emprendimiento que, no sé, vos dirás, pero creo que después repetís a lo largo del tiempo, ¿no? sí, yo creo que hay, bien, bueno, ahora que estás comentando, sí, hay un par de cosas bastante distintivas, creo, con respecto a otras empresas en ese momento. Bueno, esa integración que iba desde los productos más tecnológicos de software de base, ¿sí? Hasta o sea, subiendo aplicativos prehechos hasta formas de customizar, de poder hacer desarrollo rápido sobre esos aplicativos. Esa integración vertical de todo no era habitual para nada. Nos dio una ventaja competitiva. Aparte era también atractivo para la gente que trabajaba en la empresa, ¿no? O sea, porque podía, o sea, de alguna manera entraba a Intersoft y luego se podía ir orientando en función de las capacidades, los intereses, eventualmente tenía movilidad a distintos tipos de trabajo, ¿no? Bueno, cuando me comentaste me hiciste acordar también de otra cosa que es un tema de cultura, ¿sí? Creo que una cosa buena que tuvo Intersoft que armó una cultura a la Argentina, pero muy parecida a algunas de las empresas que tuvieron éxito en Estados Unidos, ¿sí? No sé, así me vino a la cabeza ahora por Pixar, ¿sí? O sea, empresas con cultura fuerte, donde la gente se siente unificada detrás de un objetivo, o sea, y que no es que iban a trabajar para marcar reloj y eso, sino que era un emprendimiento de todos un poco. Creo que eso fue también como distintivo, no era tan habitual. Sobre todo para empresas con un determinado volumen. Por ahí para empresas más chicas sí, porque de alguna manera todo. Pero bueno, poder crecerlo y escalarlo creo que fue una cosa buena. ¿Cómo siguió después esto? Bueno, a ver, nosotros teníamos muy en la cabeza
que seguir internacionalizando, llegar al mercado americano. Hicimos algunos esfuerzos puntuales de conseguir clientes, no, la verdad que no nos daban las inversiones para poder sacar de las operaciones de acá para poder abordar el mercado, tratamos de buscar inversión allá. Y, y la verdad en ese momento se hizo muy complicado, o sea, el mercado era totalmente distinto, o sea, buscar un VC que quisiera invertir en una empresa que su origen era Argentina era medio eh, 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 muy loco. Y nos parece normal, hay empresas de tecnología en la bolsa de Estados Unidos, pero en ese momento era realmente raro. O sea, de hecho, algunos VCs nos dijeron cosas como esto. No, yo solo invierto en empresas que estén a driving distance, o sea, que podía ir a visitar a las empresas con el auto. Eh, 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 claro, uno lo mira hoy en día y parece ridículo, pero bueno, eran VCs de Silicon Valley que estaban acostumbrados. Si te hacían funding, tenías que estar ahí cerquita para que fuera a ver qué estabas haciendo, ¿no? Y teníamos otro tema que es la complejidad, o sea, una empresa que crece desde Argentina normalmente hacia el mundo, como que teníamos distintas líneas de productos, negocios en distintos segmentos de mercado. Era toda una complejidad que les costaba, o sea, aparte de que era una empresa en mercados distintos y eso, era muy difícil transmitir ese mensaje en ese momento, ¿no? Ahí un poco frustrados por esto, por no poder crecer y seguir, es donde en paralelo nos surgió la idea de un producto que la verdad es que no tenía nombre todavía el segmento del mercado, fue lo que después se llamó BPM, ¿sí? Business Process Management. En el fondo surgió la idea a partir de lo que sí existían, que eran productos que hacían workflow, pero con la idea era cómo usamos eso para integrar aparte sistemas y con humanos dentro de procesos de negocio, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, a lo mejor si vamos con esto a inversores de Estados Unidos, suena mejor. Bueno, intentamos justamente eso, pero como estábamos dentro del entorno de la empresa Intersoft, eso tampoco terminaba cerrando, porque el tema de la complejidad se mantenía. Así que en un determinado momento decidimos hacer un spin-off, donde, bueno, yo y Félix armamos esta empresa, dos socios que habíamos incorporado durante el tiempo en Intersoft, quedaron con la Intersoft original. Y armamos lo que fue Fuego, que ahí, bueno, fue una empresa que, bueno, le incorporamos en Estados Unidos directamente, con headquarters en Dallas, y logramos finalmente, después de muchas vueltas, pero en el 99 logramos conseguir capital de riesgo como para poder hacer lo que queríamos hacer. Teníamos una primera versión del producto que habíamos instalado en un par de clientes, pero bueno, nada, pensábamos hacer una versión más sólida. Bueno, medio en paralelo eso, dentro de lo que hicimos de tecnología en esa época, había aparecido Java, ¿sí? De Sun Microsystems, justo lo agarramos al principio, con lo cual éramos de las pocas empresas que tenían algo hecho en Java, bueno, y la idea bueno, fue, ¿no? La de desarrollar este producto de BPM, que como les decía al principio, no se llamaba BPM, el concepto fue surgiendo después en el mercado. Y bueno, en el 99 conseguimos funding, ¿sí? Se armaron los headquarters
en Dallas, en Plano, en realidad, en Texas, ¿sí? Y el laboratorio de desarrollo acá en Buenos Aires. Eh, eh, Tuvo muchos bumps en el medio, o sea, como que empezamos bien, ¿sí? Y luego, la verdad, eh, cuando parecía que se estabilizaba y empezamos a crecer, tuvimos 3 eventos así importantes, que se acuerdan. Cuando explotó la burbuja de las .com, ¿sí? Eso nos agarró más o menos al principio. Eh, eh, de hecho, teníamos una segunda ronda de inversión prácticamente firmada, ¿sí? Reventó la burbuja, bueno, tardamos casi un año en conseguir la segunda ronda a la quinta parte del valor, que era un valor inflado, estoy de acuerdo. Pero eh, eh, que, eh, teníamos justo antes. Pero aparte, no fue solamente el tema de conseguir más plata, sino que los clientes y las inversiones se retrajeron con estas cosas. Bueno, después nos estabilizamos, empezamos, cuando estábamos bien, apareció el 11 de septiembre, ¿sí? Luego la guerra del Golfo, con lo cual, bueno, tuvimos unos... eh, era un poco ¿cómo se llama? Una montaña rusa. Pero bueno, con idas y vueltas, de luces y sombras, como decía el título, fuimos consiguiendo rueda de inversión, lamentablemente a valores no tan activos, con lo cual nos diluimos bastante, pero bueno, finalmente fuimos creciendo. En ¿Qué año fue esto? Pero 90 perdón, 2000, eh, bueno, 5 habrá sido. Eh, eh, Pasamos a ser superavitarios, o sea que no estábamos precisando quemar capital, quemar inversión. Eh, Conseguimos una serie de clientes importantes, grandes, así es que fue medio bandera para nosotros, fue Citi, ¿sí? Que primero desarrollamos un Citi a nivel corporativo, ¿no? Primero hizo 3 o 4 instalaciones concretas, pero después nos tomó como producto corporativo, ¿sí? Y bueno, eso de aparte de lo que significó como ingreso para la empresa de facturación, la verdad que hizo que empezaran a caer otros muy rápidamente, JP Morgan, Washington Mutual, Alegra, o sea, varios clientes en el sector financiero fueron como entrando muy rápidamente, para tener la referencia de Citi, como aceitándose muy el camino eso. O el Fargo. Ahí a ese momento, bueno, que estábamos creciendo bastante mejor, surgieron un par de interesados en comprarnos, y bueno, finalmente cerramos con BA Systems, ¿sí? Que bueno, no sé quiénes la recuerdo o no, pero originalmente arrancó por un producto llamado Taxido, ¿sí? Bueno, productos que existen todavía en el mercado, y después, en la época así de furor de Java, se hizo bastante, el producto estrella era WebLogic, ¿no? Un application server, que era el application server. Una empresa nos compró a nosotros, creo que 15.000 personas, ¿sí? Una empresa relativamente grande. Y la época, bueno, nada,
compraron y yo seguí trabajando en BEA. Emilio, perdón, Interesante. una Dale. pregunta para los que no estamos en ese ambiente. ¿Cómo se decide o quiénes deciden la venta de la empresa? Es decir, los inversores, los que invirtieron, ahí dicen, bueno, ahora es el momento de salir porque gano tanto. ¿Cómo es eso? Sí, son en el fondo, a ver, los inversores que en realidad cuando se arma una ronda de inversión, siempre hay un head investor, que es el que de alguna manera, en general es el que pone más en esa ronda, pero si no es el que tiene más confianza acerca de los demás. Y luego la ronda se rellena con otros inversores que de alguna manera confían en ese head investor, ¿no? Y en general te piden, ¿sí? Bueno, aparte de determinadas condiciones, ¿sí? Tener representación en el board, ¿sí? Nada, con las distintas rondas en realidad ellos terminaron teniendo el control del board, ¿sí? Con lo cual sí, la decisión pasaba por ellos que, a ver, el inversor en algún momento quiere realizar la venta, las dos formas de realizarla son normalmente, perdón, realizar la inversión, las dos formas de realizarla son o vendiendo la empresa o haciéndola pública, ¿no? Estaba la posibilidad de seguir trabajando para hacerla pública, pero bueno, siempre hay años en que es mejor hacerla, ¿no? Peor, según cómo estén los mercados, o sea, era como por lo menos 2 años por delante, 2 o 3 años por delante del momento, ¿sí? Con lo cual salió esta oferta y se decidió por ese lado, por la venta. No sé si te contesté. Sí, 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 quedó claro, gracias. Lo de BA fue de la forma que se estructuró y de la forma como terminé adentro de la empresa fue bastante interesante porque armó en ese momento, justo lo estaba armando cuando nosotros entramos, como una nueva línea de productos. O sea, como les decía, el producto estrella era WebLogic, pero quería salir de alguna manera de la dependencia tan grande de eso, entonces armó una nueva división que se llamaba Aqualogic, donde uno de los productos más importantes era el nuestro dentro de esa división, y que era bueno, una división naciente con bastante independencia de trabajo. Bueno, como quedé de alguna manera en el grupo de management de esa, o sea, la persona que era mi jefe era como el CEO de esa división, ¿no? Que aparte era una persona bastante interesante, Mark Carles, si alguno después quiere, estuvo en muchas de las empresas conocidas eh, de software en Estados Unidos, y con lo cual o sea, la época de vida hay un término acuñado por ahí que es el intrapreneur, ¿sí? Que es de alguna manera cuando uno es un entrepreneur dentro de una corporación, ¿no? Con lo cual fue como una época de intrapreneurship, ¿sí? Fue para mí una experiencia positiva, fue interesante, crecimos con nuestro producto, crecimos un montón. No sé, nosotros cuando vendimos fuego estábamos vendiendo 20 millones de dólares al año, ¿sí? En 2 años de BEA habíamos pasado a 80.
sea, era un crecimiento importante. Y teníamos, por otro lado, surgió, la verdad es que estaban muy contentos de VEA no sé si quedó claro con lo que fue contante, pero creo que sí que lo dije, ¿no? O sea que en Fuego, si bien todo el headquarter comercial, soportes, servicios, y eso estaba en Estados Unidos ahí en plano, el laboratorio de desarrollo estaba acá en Argentina, ¿no? Eh, eh, y bueno, lo que les quería contar así como eh, adicional es que eh, tuvimos muy buena recepción con él, o sea, había muy buena impresión del grupo de desarrollo que trabajamos acá en Argentina. Ellos tenían un grupo de desarrollo, como es habitual, ¿no? En India y en China, y no habían tenido ese nivel de satisfacción, con lo cual empezamos un proyecto que la idea era empezar a mover, o sea, ir sustituyendo eh, grupos de desarrollo que estaban en India y China eh, eh, por gente acá en el laboratorio de Argentina. Ahí fue cuando decidimos mudarnos al Parque Austral en Pilar, que es un parque tecnológico que está al lado de la universidad. Y bueno, lamentablemente para ese proyecto, sí, fue que ese momento lo que pasó es que Oracle adquirió a BEA, ¿sí? Que aparte fue una experiencia interesante, bastante rara, porque fue de esas compras hostiles, como se llama, ¿sí? O sea, donde la empresa no quiere vender, ¿sí? Pero la otra quiere comprar y empieza a utilizar medios para eh, eh, un poco raros para lograr la compra. ¿Sí? Y después, bueno, por otro lado, la empresa que no se quiere vender empieza a usar lo que se llaman poison pills adentro. Para mí fue toda una novedad de un mundo que no conocía. ¿Sí? Si quieren les cuento un poco, si no, seguimos con el hilo. Contanos un poco, dale. A ver, lo normal de una oferta de compra es que cuando una empresa quiere vender es porque pasan dos o un par de cosas, o porque tiene un valor de acción de 10, ¿sí? Y te ofrecen un monto lo suficientemente grande de forma que todos los directivos importantes se llevan su tajada, los accionistas están contentos, ¿sí? Esa es una de las formas. La otra forma típica es que la empresa no le está yendo muy bien y está buscando un salvavidas para eh, 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 para salir de esa situación. O sea, por ejemplo, ahora que a los meses de comprarnos a nosotros, compró Sun Microsystem. El tema de Sun era más parecido al de esta última. ¿Sí? Estaba buscando un salvataje para... bueno, se estaba yendo muy bien. Entonces eso tenía que hacer un downsizing tremendo. Bueno, el caso de BEA, la verdad que tenía muy buenas perspectivas de crecimiento, ¿sí? Y todo el grupo directivo estaba convencido de que no quería vender. El board, ¿no? Estaba convencido también de eso. Pero hay bueno, pero Oracle sí la quería comprar porque le complementaba la línea de productos, porque ellos habían desarrollado su propio application server, les había ido muy mal, entre otras cosas, ¿no? Entonces precisaban el producto y no fueron por el lado de armar un OEM, que sería otra posibilidad, ¿no? Sino por el lado de la compra. Y hay un activista financiero que se llama ICANN, ¿sí? Que no sé si alguno lo habrá escuchado nombrar, pero si lo googlean van a ver que tiene una larga historia
de hacer este tipo de cosas, que básicamente arregló eh, ay, se me fue de la cabeza el nombre del fundador de Recal. Eh, con Larry Ellison, ¿sí? Para armar un esquema. Entonces, el esquema más o menos consiste así, o sea, el activista financiero va comprando acciones, ¿sí? Él directamente o a través de otras personas que después se las compra, ¿sí? Hasta lograr un puesto en el board de la empresa a la que está comprando, ¿sí? Bueno, la que quiere que se compre, ¿sí? Que no me acuerdo si era el 14 o 15%, ¿sí? Entonces, cuando llega a ese monto, ¿sí? Y logra un puesto en el board, pide, o sea, tiene el derecho a pedir que los accionistas ahí son Doña Rosa, como decía en una época, o sea, cualquier persona que se compró 10 acciones como es una empresa pública, cualquier persona que haya comprado acciones, ¿no? Que la votación de la decisión de compra no vaya a los accionistas, ¿sí? El accionista es una persona que a lo mejor compró acciones hace 10 días, en este caso en Vega, las compró a 15 pesos o a 15 dólares, ¿sí? Entonces si le dice que la van a vender a la empresa a 20, no le interesa tanto ver el futuro que puede tener la empresa a 2 años o 5, ¿sí? Entonces el abrirlo de esa manera te genera que te bajes la barrera que estabas tratando de poner, ¿no? Y bueno, con lo cual finalmente se concretó la compra. Bueno, en Oracle después estuve trabajando un tiempo, básicamente se hicieron, se integró el producto, se integró el equipo, ¿sí? Tuvo algo de interesante porque, bueno, en el equipo que trabajó para mí, o sea, aparte del equipo que teníamos de acá de Argentina, tuve gente para reportando a mí que estaba en India y bueno, en San Francisco, en Estados Unidos, bueno, Redmond City. Con lo cual, bueno, fue una experiencia desde ese punto de vista, pero la verdad es una corporación muy lenta con todos los temas y que no es muy amigable a la hora de mantener gente con espíritu más emprendedor. ¿Sí? Me acuerdo que, bueno, para él, cuando compró a Sun, que lo compró, como decía, unos meses de diferencia con nosotros, la gente así más conocida como James Gosling, el creador, y otros duraron de poquito tiempo, ¿sí? Y bueno, bueno, y el otro tema también que me frustró fue que todo este plan de armar equipos acá, o sea, de crecer el laboratorio de Argentina, también, bueno, ahora que lo discontinuó, ahí, ahí eh, también hay una anécdota interesante, así que esto tiene que ver con que Safra Catz, que la CFO en ese momento en Oracle, es la presidenta ahora de Oracle, no sé quién. Sí, sí, presidente. Eh, eh, Tenía entre cejas a Argentina porque le había tenido que pagar doble indemnización a un general manager eh, de, acá de Argentina, con lo cual tenía la cabeza que tener mucha gente en Argentina no era ninguna buena idea porque te cambian las reglas todo el tiempo y te sale carísimo. ¿Sí? y, eh,
Con lo cual, bueno, de hecho, en ese momento ellos estaban buscando abrir un laboratorio de desarrollo en algún lugar de Latinoamérica, pero estaba como la posibilidad de que los proyectos coincidieran, pero terminando abriéndolo en México. ¿Vos te acordás del lugar? A Guadalajara, me llevaron ahí cuando estaban cerrando el laboratorio de acá, de Argentina, para ofrecerme trabajo ahí. Bueno, nada, en realidad antes de que cerrara, yo soy bastante, o sea, me cansé de estas cosas y dije, bueno, volvamos al llano eh, y, eh, y empecé con otra empresa que empezamos 7 personas, ¿sí? En realidad se vinieron, todos los que venían conmigo, sí, todos los que venían conmigo trabajaban conmigo en Oracle en ese momento. Y bueno, empezamos a trabajar, por un lado, un producto, un ambiente de desarrollo que permitía hacer aplicaciones bastante rápidas, basado en definir las aplicaciones con metadatos. Eh, eh, con eso desarrollamos unos aplicativos, ¿sí? Aplicativo de retail, uno de e-commerce, uno para agencia de viajes, ¿sí? Eh, Hicimos un poco de outsourcing también. eh, eh, Parte de bueno, sí, el principal cliente de outsourcing que teníamos era una empresa que se llamaba MuleSoft, ¿sí? Y bueno, lo que sucedió es que eh, estaban muy contentos con lo que hacíamos y terminaron haciendo una oferta para comprar, ¿sí? Eh, con lo cual, bueno, se repitió la historia, volví a ser parte de esa, o sea, pasé a ser parte de Microsoft, que había adquirido la empresa que se llamaba Genesis. Y también parecido a la historia anterior, al año de que habíamos pasado a ser MuleSoft la adquirió Salesforce, ¿sí? O sea, pasé 2 veces en mi historia porque el pez grande se come al chico y uno más grande se come al, al otro, ¿no? Y bueno, estuve en Salesforce hasta hace 1 año y medio. Y bueno, donde decidí que me había cansado un poco de la vida corporativa. Y, eh, y bueno, ahora estoy haciendo algunas cosas de educación. Estoy en la Universidad Austral, tiene un board, una junta de dirección. Soy un miembro de esa junta de dirección. Chao, Eduardo. Y bueno, por otro lado, trabajando en algunas ideas de un producto para tratar de emprender algo nuevo si funciona. Sí, si conseguimos de que se anime a invertir en eso. Así que bueno, nada, tengo muchas más cosas que puedo contar y eso, pero nada, me gustaría que pregunten y charlemos. Un poco lo dijiste, pero quería ver si podés andar un poquito más. Cuando hablaste de vía, como decís vos, Bea, dijiste, bueno, que era un entrepreneurship, la mencionaste, para diferenciarla después con Oracle, ¿no? Ese monstruo que ahí entrepreneurship no existió, que además tenían que interactuar en diferentes horarios con California por un lado y por el otro lado con India, una empresa de esas que creo que tiene una organización tipo matricial, o sea que para algunas cosas dependés de uno, para otras cosas creo que reportaban algún indio, algo así. O sea, un problema, un tema cultural muy diferente, es decir, ¿cómo hicieron adentro ahí de ese equipo de desarrollo para mantener la unidad? O sea, para no romper, o hasta dónde pudieron mantenerlo con esa otra cultura, con esa cultura tan diferente, ¿no? Eh, la verdad es que lo tratamos de mantener, ¿sí?
de alguna manera poner lo más posible un paraguas sobre, siendo lo más, a ver, por un lado una cosa buena sí es que de alguna manera nosotros trabajábamos independiente del resto de la estructura comercial y de servicios de Oracle en Argentina, ¿sí? Entonces, dentro de lo posible nos permitía mantener un grado de nuestra cultura, ¿sí? Tradicional. Pero eso no te impedía que tuvieras que integrarte al resto eh, del gran monstruo, ¿no? Ahora que la parte tiene una particularidad que es en general casi todas las empresas de las que adquiere productos, ¿sí? Yo lo vi en casi todas las que conozco. No se me ocurre ahora una excepción, puede que pueda haberla, ¿no? En general, el producto lo lleva a su punto de mantenimiento bajo y trata de mantener el revenue lo más que puede de ese producto, ¿sí? No, no es una empresa que apunte en general a sacar productos disruptivos, ¿sí? Excepto que sea una cosa en particular que se le haya metido en la cabeza, bueno, en ese momento a Larry Ellison, pero tiene que ser cosas súper puntuales. Si no, en general compré un producto que tiene una facturación y una venta de tanto, ¿sí? Hago que el equipo de trabajo se quede aplanado acá lo más tranquilo posible, lo mantengo, lo ordeno, ¿sí? Eso implica, bueno, que entras en proceso de estandarización de las cosas, tratás de ponerlo a funcionar, integrarlo con el resto de las cosas paralelas que tiene Oracle. No sé, me estoy refiriendo al sistema de autenticación, a bases o eso. Teóricamente tenés que poder vender todo junto. Esa etapa la hicimos. Pero uno la verdad miraba el producto y dejaba de ser una cosa desafiante de primera tecnología, o sea, decir, bueno, esto se transformó en una cosa más. Sí, funciona, pero nada que diga que te estás haciendo algo de punta, ¿no? Eso, la parte de mantener la cultura, que bueno, se mantuvo, también te digo relativamente, porque la verdad es que, bueno, de alguna manera me pasó a mí, pero a otra gente, o sea, cuando yo me fui y armé la empresa, muchos después de los que habían quedado en hora que me venían a golpear la puerta, ¿sí? Porque estaban o aburridos o cansados del tipo de trabajo. Lo del indio que aumentaste, sin que signifique respeto eso, pero tienen una... o sea, a ver, desarrolladores técnicos indios hay en todas las empresas, ¿sí? Eso ya lo sabemos en todas partes. Pero bueno, quizás en una proporción parecida, digamos, más o menos repartida con otro tipo de poblaciones, ¿sí? El caso de Oracle no, era muy grande y aparte se reflejaban cosas culturales de la cultura india, como por ejemplo la cultura de casta, ¿sí? Entre los reportes, o sea, eran cosas que vos veías, o sea, que si se armaba una reunión donde había uno de la casta alta y otro abajo de la casta baja, la reunión se armaba a la hora que le quedaba cómodo el de la casta alta, ¿no? ¿Sí? Eso es así. Obvio. Aunque no se diga, ¿no? Pero
Pero funciona de esa manera, ¿sí? Y aparte, bueno, ciertas expresiones como el trabajo vos te chocan, realmente te chocan, ¿sí? O sea, yo veía como que sería el jefe de mi jefe, que era Nora, que era una persona que se llama Thomas Kurian, ahora está en Google, y era, o sea, era una persona que le ocasionaba terror a todos, a la gente. Entonces, la verdad que llegó a ser el presidente de desarrollo ahora. Eh, y ir a tener una reunión con él y veías cómo entraba la gente, ¿sí? Pues decía, ¿pero qué les pasa? ¿Sí? Eh, no, eh, no sé, como que fueran a verlo, no sé, el general, eh, no sé, era parecido a esas bromas que hacen de, de cuando pasan ese video de una película de Hitler, ¿sí? Esos memes que hay, daba esa impresión. Eh, pero bueno, nada, anécdotas. Por otro lado, bueno, Sony han sido muy exitosos, o sea, saben cómo manejar su negocio. Con lo cual, es otra cultura, pero bueno. Una pregunta, a ver, que puede requerirse una respuesta difícil. Así en tu vida de emprendedor, hoy mirando para atrás, ¿hay algo que harías diferente? Sí, muchas cosas sería diferente, pero sí, pero bueno, es fácil con el diario del lunes, ¿no? Eh, eh, o sea, por ejemplo, ¿sí? Cuando terminamos haciendo el spin-off de Intersoft, si eso hubiera sido planeado eh, y, y lo hubiéramos hecho 2 o 3 años antes, ¿sí? Eh, podríamos haber tenido mucho mejor, o sea, podríamos inclusive haber autofinanciado parte nosotros, mantener por ahí funcionando las cosas en paralelo de una manera más ordenada. Cuando hicimos la internacionalización de Intersoft, como, bueno, como sobreexigíamos el motor nosotros, porque queríamos crecer. eh, eh, quizá más rápido de lo que era lógico. Eso por decir una cosa, ¿sí? Eh, Después, en la época del fuego, bueno, quizás lo que pasa es que, bueno, la verdad es que era muy difícil prever cosas como las que pasaron con, quién podía prever el 11 de septiembre, ¿no? Pero quizás si hubiéramos crecido un poquito más conservadoramente, ¿sí? Eh, podríamos haber llegado mejor a las rondas adicionales de inversión. Y, y, eh, y bueno, siempre me quedó ahí la idea de hubiera sido lindo, ¿sí? Tratar de seguir y llegar a ser pública, ¿no? Pero bueno, como vos me preguntaste, justamente no era una decisión eh, que podía tomar yo, sí, se podría decir, y, bueno, y la verdad igual fue una buena adquisición la de Bea. Eso por decir algunas cosas grandes, y bueno, después cosas chiquitas de por todos lados, ¿no? Yo no diría, eh, pero, pero bueno, la verdad que no me puedo quejar. Me divertí, hice cosas muy interesantes y miradas en perspectiva y en el tiempo que fueron realmente, eh, o sea, tienen otra dimensión. O sea, hoy en día conseguir financiación en el exterior, eso no es una cosa eh, tan extraña. Los inversores miran a todos los países del mundo, eh, también siempre te van a analizar el riesgo de cada lugar, eh,
pero no, ya no hay ese criterio de que la gente que sabe sale solo de Estados Unidos o que o sea, hay una visión mucho más global, sí, que no existía cuando nosotros salimos. La verdad es que fuimos como haciendo punta un poco, no, que no fuimos los únicos, pero los pocos que lo estábamos viendo en ese momento estábamos realmente haciendo un poco de huella, ¿no? Dale. Te quería preguntar algo, Emilio, ya que estaba acá preguntando de Gustavo, te estaba preguntando acerca de qué te habías arrepentido o qué, Sí. de algunas cosas que se han hecho. Y yo me recuerdo, y una cosa que me quedó dando vuelta en la cabeza, si te arrepentiste en algún momento cuando con Intersoft estaba con una cantidad de productos en el mercado, que yo me acuerdo en esa época, la primera, digo, Denarius, Aulus, algunos sistemas que Sí, estaban dando vuelta por todas las empresas del país, te digo, porque la sí, sí, verdad sí, que sí. puedo decir, desde la empresa más grande hasta la más chiquita, me acuerdo, dando vuelta por todos lados, y que me acuerdo que la atención del cliente era bastante específica y se sacaban adelante las cosas, digamos, de alguna forma. Y no sé si hay alguna cosa que te arrepentiste con el tema de no llevar el producto un poco más adelante, de darle una cara digamos, por decirlo así, de Windows, digamos, en particular, que no lo tenía, digamos, ¿no? En esa época. ¿Eso es Eh, algo que te quedó dando vuelta? a ver, por un lado intentamos, o sea, lo habíamos empezado a hacer, Sí, ¿sí? sí, lo sé por eso. De hecho, fue uno de los trabajos que hicimos en Rusia, ¿sí? Y era un poco la idea, y sí, a ver, está relacionado con lo que le dije a Gustavo, ¿no? Que eh, si hubiéramos sido un poco más ordenados y a lo mejor hubiéramos dicho, bueno, o sea, para la aventura de Estados Unidos lo que hay que hacer es armar un producto nuevo, armar una empresa en paralelo, ¿sí? Y, eh, y ser un poco más conservadores con lo que ya teníamos de intención, porque bueno, lo que sí me ha dado la experiencia a lo largo del tiempo es que uno piensa que hay cosas que van a pasar mañana y que si no logra tener ese producto para mañana, ¿sí? Se queda fuera del mercado. De acuerdo. Y la verdad es que las cosas tardan bastante más tiempo en madurar y en llegar al mercado de lo que uno se imagina, ¿sí? Eh, entonces, o sea, de hecho nos pasó, te diría, hasta al revés con BPM, o sea, que llegamos antes con el producto, ¿sí? O sea, las primeras veces, o sea, en las primeras betas terminamos vendiéndolo diciendo que hacíamos integración, porque también servía para hacer integración, eh, pero entonces, sí, eso no lo dije, pero eso fue también un aprendizaje, es decir, que a veces uno piensa que está llegando tarde y no están así, los mercados tienen su tiempo de maduración. Bueno, hay una historia ahí de que los segundos les suele ir mejor que los primeros, ¿sí? Y ahora no me voy a acordar de memoria, eh, pero hay así como una lista de personajes muy conocidos, no sé, Eastman, eh, ya, ¿cómo es el inventor de la lamparita? Edison. Eso. eh, eh, bueno, eh, Henry Ford, Steve Jobs. Bueno, hay como una lista grande y uno pregunta, bueno, ¿qué tienen todos en común, ¿sí? Esta gente, ¿sí? Y que ninguno fue el primero. O sea, aunque uno los percibe como que fueron los primeros, en realidad hubo algún primero atrás que le fue mal, ¿sí? O sea, que no, el otro aprendió de los errores de ellos, ¿no? Pero sí, sí, es una cosa, bueno, lo dije de alguna manera o sea, podríamos perfectamente haber tenido un negocio adicional funcionando que justamente por ahí nos hubiera ayudado a que no nos tuviéramos que diluir tanto en fuego tomando inversiones, ¿no?
Pero bueno, sí. Eso sí, Pero así es la sí, cosa. uno, Así sí, es. con el diario del lunes es fácil. Dice, Bueno, muchas gracias, Emilio. Ya estamos dentro del tiempo estipulado. Si alguno tiene alguna pregunta extra, si no, le agradecemos a Emilio y también a todos ustedes por haber participado. Y felicitaciones, Emilio, por toda esa trayectoria. no, ojalá sirva a alguien para aprender. O si no, por lo menos para tener una historia. Digamos, pregunta, ¿te han venido a pedir consejo entreprenedores jóvenes, Sí, mismo? sí. Sí, me ha pasado, sí. Eh, eh, ¿Te han buscado como inversor? ¿Has invertido en algún emprendimiento? Invertido en un emprendimiento me fue mal, así que se ve que como inversor no soy demasiado. Eh, 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 pero bueno. che, no se pregunta eso, no se pregunta eso. Bueno, gracias, Emilio, gracias, un fuerte abrazo, ¿eh? Sí, sí, No, hasta eso es cuando el compro único. dólares lo compro en el día que no corresponde, así que. Ok, Emilio, gracias. Bueno.